A ver, levanten la mano. La verdad, ¿quién es yo en Cristo? Amén, ¿quién lo dice? Ok. Estuvimos orando y decíamos, Señor, ¿de qué hablamos si es Día de las Madres? Y Dios nos hizo decir, danos mujeres valientes, que no tengan un espíritu de cobardía. Y cuando nos ponemos a buscar qué es algo cobarde, dice que es una persona que siente miedo y que no asume el riesgo, alguien que no le gusta correr riesgo. Nos decía nuestra hermana Silvia, a veces nos da miedo el emprender algo, el iniciar algo por el miedo a fracasar. Entonces, en Proverbios 29-25 nos dice la palabra de Dios, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Nos dice la palabra de Dios que cuando confiamos en Dios estamos en un lugar seguro, que cuando confiamos en Dios sabemos que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y luego nos dice la palabra de Dios que desde el inicio de la creación el hombre tuvo miedo. Desde que empezaba la palabra de Dios a escribirse, Dios nos pone unos personajes que tuvieron miedo, y fue Adán y Eva. Adán y Eva tenían todo cuando estaban en el huerto del Edén, pero llega el momento en que ellos fallan, porque ya todos conocemos la historia de Adán y Eva. Y entonces cuando Dios se le presenta a ellos, le dice Dios, ¿por qué te escondes? Y le dice a Adán, es que tuve miedo. Adán tuvo miedo de afrontar sus responsabilidades y le pasó entonces la comisión a Eva, y entonces le dijo, es que la mujer que tú me diste. Y esa parte de la Biblia la mayoría lo conocemos, dice que hay algunas personas nuevas, pero yo sé que rápido van a cantarlo. Y entonces Adán dijo, yo tuve miedo, Señor, y por eso me escondí. Desde la creación empezamos a ver que el hombre tiene miedo de aceptar sus culpas, tiene miedo de enfrentarse a la realidad, y entonces se va de las cosas, y entonces empieza lo que es la palabra miedo. Después vemos otros personajes bíblicos, que es Abraham y Sara, cuando están ellos delante de Faraón y le dicen, es que somos hermanos, para que Faraón no se diera cuenta que eran esposos. Y entonces viene destrucción a Egipto, porque ellos habían mentido, porque tuvieron miedo. Otro personaje bíblico que vemos es cuando Jesús estaba manifestando. Y en Juan 7:13 nos dice la palabra de Dios que la gente no hablaba de Jesús porque tenían miedo. Porque decían, es que creemos en lo que Él está haciendo, pero tenemos miedo que vayan a pensar que estamos con Él. Y como estaba en ese momento en una especie de rebelión, la gente tenía miedo de predicar la palabra de Dios. Tenía miedo de que supieran que iban a andar con Jesús. Pedro tuvo miedo, por eso negó a Jesús. Entonces es normal que a veces lleguen momentos a nuestra vida en que nosotros tengamos temor. Pero cuando seguimos revisando en Apocalipsis 21:8, dice que los cobardes, que los incrédulos, los abominables y homicidas tendrán su parte en el lago del fuego. Y entonces ahí nos empezó a preocupar, porque dijimos, bueno, es que las personas cobardes tienen una parte en el lago del fuego. O sea que no es tan bueno sentir ese miedo. Y entonces estuvimos viendo personajes bíblicos que estuvieron en ese proceso de tener miedo. María y José, cuando el ángel se le aparece a María, le dice el ángel a María, no temas, porque viene el Hijo de Dios a manifestarse en tu vientre, no temas. Y cuando se le aparece a José le dice, no temas, porque sabía que iba a llegar el momento en que ellos iban a sentir ese sentimiento de temor. Pero entonces nosotros podemos ver, y entonces estuve viendo qué personajes habían tenido esa sensación. Y entre todos los personajes, yo les voy a pedir que abran sus Biblias, las que traigan, las que no, únicamente escuchamos. Alaben a Dios, hermanos. Tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Dios grande, alaben a Dios. En 1 Reyes 18:1. Alaben a Dios. Porque es el personaje donde vamos a aterrizar. Nuestra hermana Silvia nos decía, no teman, no teman. Y entonces encontramos un personaje que Dios estuvo procesando de una manera extraordinaria. Y dijimos, Señor, ¿es este? Y después Dios nos lo confirmó 2 o 3 veces. Y dije, sí, es este que Dios quiere que les hable a mis hermanas. Entonces yo les pido que pongan atención, porque es palabra de Dios.
Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 18: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ven, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y entonces te dan así, bueno, ¿qué dice Elías? Dice la palabra de Dios, Elías era de los moradores de Galá. Era un profeta. En un tiempo reinó un rey que se llamaba Acaz. Y dice la palabra de Dios que él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado ahí, pero que también, dice, le fue ligera cosa andar en los pecados. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo andar a Baal en el templo de Baal. E hizo también a cada una imagen de acera, haciendo así a Gad más que todos los reyes de Israel que reinaban ante Dios, antes que él, para provocar la ira de Dios en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Había un rey. Entonces vamos a imaginarnos todos. Yo sé que aquí todos tenemos un niño interno. Vamos a imaginarnos todos que estábamos ahí en el pueblo de Israel y los reyes eran puestos por Dios. La Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Entonces Dios había decidido que Acaz fuera el que reinara en el pueblo de Israel. El propósito de Dios para Acaz era bueno, pero él envileció su alma y él levantó altar para otros dioses que no eran Dios, y entre ellos estaba Baal. Y entonces levanta un altar y hace lo malo delante de las cosas de los ojos de Dios. Entonces Elías, como era profeta, le tuvo que llegar a decir a Acaz: estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces le dice: ¿qué crees, rey? No va a llover. Y toda la mayoría saben esa historia. Y entonces Elías le dice a Acaz: no va a llover. Has hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Imagínense Elías que a ustedes le dijera: vas a tener que ir a un gobernante y decirle que está haciendo mal. Tenía que tener valor, tenía que creer lo que Dios le estaba diciendo, porque era algo que Dios tenía que hacer un propósito en el pueblo de Israel. Y entonces Elías se presenta delante del rey, y entonces le dice: has hecho lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué cree que le dice el rey? ¿Por qué me vienes a atormentar? ¿Por qué provocas que no llueva? Y entonces Elías cumple su misión y le dice: ¿sabes qué? No va a llover. Dice la palabra de Dios que la lluvia es bendición. ¿Por qué? Porque la lluvia trae vida. Si no hubiera lluvia, no habría plantas, los animales se mueren, y entonces viene una sequía. Y él estaba anunciando que lo que venía, porque se había apartado de los caminos de Dios, era una sequía. Y entonces Dios le dice a Elías: sabes que ya dijiste tu palabra, ahora vete de acá, porque yo te voy a alimentar. Y Elías se va. ¿Y qué creen que pasa? Ya muchos se lo saben. Dios va y lo alimenta. Y dice la palabra de Dios que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Y bebía del arroyo. Entonces nosotros podemos ver la obra de Dios en la vida de Elías. Y yo decía: qué grande eres, Señor. Y qué grande has sido con personajes como Elías. Porque ¿cuántos de nosotros, cuando empezamos a confiar en Dios, empieza a venir la bendición de lo alto? Elías estaba dentro de un pueblo que había hecho las cosas malas delante de los ojos de Dios. Pero Dios estaba proveyéndole. Y a veces cuando nosotros tenemos situaciones difíciles en nuestra vida y decimos: no sabemos qué vamos a comer mañana, Dios trae esa bendición de lo alto. Y ahora los cuervos nos vienen a alimentar. Y ahora aquellas personas que no nos imaginamos jamás que iban a hacer algo a favor de nosotros, vienen y te alimentan. Dios trae bendición de donde no lo imaginamos. Entonces Dios hizo eso en la vida de Elías. Pero entonces Elías se tenía que ir. Y después Dios manda a una viuda, ya todos saben esa historia, que alimente a Elías. Elías puede resucitar muertos a través de lo que Dios estaba haciendo con él. Él fue un hombre que creyó en Dios, que le creyó a Dios. Qué difícil es creerle a Dios. Qué difícil es. Nosotros vamos a los amigos y les preguntamos: ¿cuántos creen en Dios? Y todos alzan la mano. Y entonces les decimos: ¿cuántos le creen a Dios? Hay mucha diferencia en creer en Dios y en creerle a Dios. Porque cuando nosotros dimensionamos el Dios que nosotros tenemos, no hay cosa que pueda contra el poder de Dios. Cuando dimensionamos el Dios que tenemos, entonces podemos ver en los problemas así. Dice la palabra de Dios: si tuvieras fe como un grano de mostaza, un grano de mostaza es así de pequeñito.
Y entonces Elías empieza a ver la obra de Dios en su vida. Pero llega el momento que le dice Dios, ¿sabes qué? Regrésate a donde saliste. Y ve a ver al rey y dile que yo voy a hacer cosas grandes. Y entonces imagínense que el rey quería matar a Elías. Cuando alguien te dice, oye, te andan buscando, tú luego te pones. No dimensionamos el Dios que tenemos. Elías sabía el Dios que tenía. Elías sabía que su Dios lo iba a alimentar. Elías sabía que Dios iba a respaldarlo. Que aunque estuviera enfrente de un rey, Dios iba a poner su misericordia, iban a maravillarse. Y todo el pueblo de Israel iba a ver la obra de Dios a través de Elías. Y entonces Elías se presenta delante del rey y le dice, rey, Dios me ha mandado. Y te voy a demostrar quién es el Dios que yo sirvo. Y entonces él le dice al rey, le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Y entonces Elías dice, no quiero que venga un solo espectador, porque cuando Dios se manifiesta en multitudes. Dios va a hacer cosas que la gente voltee a verte. No que tu testimonio sea pequeñito, no. Dios no quiere un testimonio así. Los testimonios de los hijos de Dios son tan grandes que donde quiera que vas tú predicas y dices, Dios me sacó de esto, Dios hizo esto en mi vida, y la multitud se asombra. Entonces Elías estaba tan seguro del Dios que servía, que dijo, júntame a todo el pueblo, que todo el pueblo vea al Dios que yo sirvo. Que no falte ninguno, porque Dios se va a manifestar y caiga a todos los que están en contra de Dios. Elías sabía el poder que Dios tenía sobre él. Y entonces dijo, hermano, vamos a hacer esto. Preparen su altar, preparen el sacrificio, porque Dios iba a orar. Y entonces los profetas de Baal empezaron a decir la palabra de Dios y desde la mañana, que se lastimaban en el cuerpo. Por eso no es bueno que nosotros hagamos cosas sobre nuestro cuerpo. Que se lastimaban el cuerpo y que clamaban y que decían, a ver, que desciende el fuego, y el fuego nunca descendió. Porque las cosas sobrenaturales obedecen a Dios. Entonces, aunque ellos gritaban y gritaban, y entonces Elías decía, a ver, grítale más duro, a lo mejor su Dios está como que ocupado, o a lo mejor está dormido, griten más duro para que se despierte. Ah, pero la palabra de Dios dice que no se dormirá el que nos guarda. Nuestro Dios no duerme. Los del Dios que estaban adorando estaban dormidos, no los oía. Pero la palabra de Dios dice, claman los justos y Jehová los oye y los libró de todas sus aflicciones. Entonces Elías sabía que Dios iba a hacer cosas grandes. Y por eso se burlaba y decía, háblenle más duro, no los están escuchando. Y los profetas se desangraban. Y cuando llegó la noche, dijo Elías, ya se les acabó el tiempo. Ahora es tiempo de que vean el Dios que yo sirvo. Y preparó el altar. Lo primero que hizo y lo primero que tú tienes que hacer para que veas el fuego descender es preparar el altar. Quitar lo que has sido ofrecido a otros dioses. ¿Qué tanto le has ofrecido a otros dioses? Tienes que dejar limpio el altar y ofrecer holocausto a Dios. Y Elías dijo, pónganle ahí, porque voy a hacer cosas grandes que Dios va a hacer a través de mí. Y dijo, hermanos, echen agua y echen 7 veces agua, porque mi Dios puede con esto y con más. Y prepararon el altar y Elías puso el agua y dijo, vamos a orar. Y Dios se manifestó en gran manera. Y entonces Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y hoy yo te digo, si Dios es Dios, síguele, porque no te vas a arrepentir. Porque te le echen agua a tu altar, va a caer fuego del cielo. Ese es el Dios que predicamos. El Dios que dice, póngame a altar, porque no me importa lo que todos digan. Yo me voy a manifestar en esta vida. Elías restauró el altar. Y entonces dijo, vamos a ofrecer sacrificio a Dios. ¿Qué traes tú para ofrecerle a Dios hoy? Dice la palabra de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu posición económica, Dios no necesita tus títulos.
miedo del Dios que les había dado todo. Ellos tuvieron miedo, aunque habían visto un cuarto hermoso. Tú dile, Señor, estoy desnudo, pero hoy te quiero presentar un altar. Y entonces Elías se presentó al altar y ofreció un sacrificio. Ofrécete tú en sacrificio a Dios. Deja de hacer que las otras personas hagan las cosas por ti. Dios te ha dado por madre y te ha dado hijos. No esperes que alguien venga a hacerlo por ti. Tus hijos van a hacer lo que vean hacer a ti. Lo que ellos vean, si te van ahora, los hijos van ahora. Se los he dicho muchas veces. Nosotros predicamos en el primer lugar donde predicamos es en la casa. Ofrece tú como sacrificio a Dios. Y luego dice que Elías hizo una oración de fe. Y entonces Elías dijo, tomó 12 piedras conforme al mismo de las tribus de los hijos de Jacob y edificó con las piedras un altar. Ojo, primero edificó altar. ¿Cuántos tienen edificados altar en casa? Tenemos que edificar altar. Y altar no es que tú digas, ay, voy a poner aquí todo bien bonito. No, el altar son tus acciones. El altar es decir, voy a orar temprano, voy a orar tarde, voy a orar noche. Ese es el altar para Dios. Voy a escuchar alabanza, voy a estar cantando, voy a estar ministrando a mis hijos. Cuando ellos no estén, ora por su cama y di, Señor, que sus sueños sean los tuyos. Edifica altar aún en la comida. Cuando nosotros llegamos en casa siempre oramos y decimos, Señor, este comedor es tuyo, tú vas a proveer aquí. Y si no provee en este momento Dios, pues ayunamos, porque es el Dios que nosotros servimos. Y entonces hace una oración de fe. Y entonces él dice, será manifestado Dios que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandatos tuyos he hecho todas estas cosas. Y entonces lo más hermoso dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. El fuego de Dios descendió y consumió el holocausto, pero no nada más el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo y aún había el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y ahí los degolló. Y yo decía, Señor, Dios te quiere llevar a ese arroyo. Dios quiere ver que tú veas que viene fuego. El fuego de Dios consume, pero ojo, ¿qué es el fuego de Dios? Mucha gente dice, yo tengo el Espíritu Santo porque hablo en lenguas. Y amén, gloria a Dios. Esta es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero la primera manifestación del Espíritu Santo en tu vida va a ser el amor. Esa es la primera forma como Dios sella a una persona que tiene el Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo da amor. Tú no puedes decirte que si yo tengo el Espíritu Santo y tengas odio y rencor en tu corazón. No. Podrás hablar muchas lenguas, pero si no tienes el amor que Dios pone en los corazones, no va a fluir el Espíritu como tiene que fluir. Pero qué hermoso cuando viene el amor de Dios. Y entonces tú empiezas a hablar en lenguas y empiezas a edificar a otros. Porque primero tiene que ser el primer proceso. Y Dios quería que descendiera ese fuego. Y Dios quiere que ese fuego de Dios descienda en tu vida. Que tú puedas amar aún a tus enemigos. Lo decía nuestra hermana Silvia. Puedes amar a tus enemigos. Sí. Se necesita no ser cobarde para amar a aquella persona que te dañó. Se necesita mucha valentía para llegar a perdonar a alguien que te hizo daño. Ese es el primer paso que Dios pone, con el que Dios nos sella. Es el perdón, el amor y los frutos del Espíritu. Por ahí tenemos a la pastora. Bondad, benignidad, paz. Esos son los primeros frutos que Dios te da cuando tienes el Espíritu Santo. ¿Y cómo se ha manifestado? Por el fuego de Dios. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta en tu vida, así venga una persona poseída, así venga una persona con ataduras, así venga una persona como venga, Dios te da la libertad y Dios te da una salvación. La gente que andaba con Jesús tenía miedo. Pedro tuvo miedo aún viendo los milagros de Jesús. Pero a ti no te ha dado Dios un espíritu de cobardía. Las mujeres Dios nos ha hecho fuertes, porque en nuestra debilidad el poder de Dios se fortalece. Y entonces no se quedó ahí todavía. Dios le dijo, ve y ahora degolla a todos tus enemigos. Y cuando viene tú restauras el altar. Y cuando tú oras para que ese altar sea restaurado. Y cuando tú vienes a hacer el proceso de Dios en tu vida, ahora sí Dios te va a dar la victoria.
Y ahora sí vas a estar enfrente de todos tus enemigos y tú vas a poder degollarlos. Que no quede ni uno vivo. Pero si van a decir a nuestro hermano, ese cachito nada más vamos a agarrar para él. No. Tus enemigos, ¿quiénes son tus enemigos? Tus enemigos no son aquellas personas que te hicieron daño. Tus enemigos son las secuelas que dejó esa persona que te hizo daño. Porque la persona ya se fue. Los enemigos son las consecuencias que quedaron en tu corazón. Tus enemigos son el dolor que te aflige y te atormenta un día y otro día y que no hayas paz en tu corazón porque sigues cargando las ataduras. Esos son los enemigos. Esos son que cuando tú restaures el altar, entonces tú vas a tener el poder de venir y degollar a todos. Tus enemigos son la tristeza. Tus enemigos son la depresión, las dependencias emocionales. Aprende a depender de Dios. No dependas de un humano. El humano te va a fallar una y otra vez. Porque Dios no va a permitir. Tus enemigos es lo que tú sientes que te dejó esa persona que te falló. Tus enemigos es la incertidumbre. ¿Qué haré mañana? ¿Cómo pagaré mis cuentas? ¿Qué haré, Señor? Voy a ir a empeñar esto. Esos son tus enemigos. Elías no pensaba que voy a comer mañana. Elías sabía que Dios iba a proveer. Elías sabía que Dios era grande. Elías no pensaba, ay, iría a caer fuego del cielo o no. Elías sabía que Dios le iba a responder porque la gloria de Dios se iba a manifestar en su vida. Dice la palabra de Dios que dice uno de los personajes bíblicos más importantes, dice, mientras yo viva las piedras no van a hablar. No vamos a esperar que las piedras hablen. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Se necesita valor para ir a ver a alguien y decirle, Cristo te ama. ¿Y saben por qué necesita valor? Porque nuestro testimonio nos precede. Porque decimos, si voy a decirle Cristo me ama y perdona tal, te va a decir la persona, primero perdona tú. Nuestro testimonio, dice la palabra de Dios, que somos libros abiertos, que la gente nos va a estar viendo para ver en qué nos equivocamos. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Porque dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con Dios, que Jesucristo es justo. Así que si tú fallas está bien, te equivocaste, eres humano. Pero póstrate delante de Dios y dile, Señor, he fallado. Así como el hijo pródigo, he fallado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado como uno de tus hijos. Y Dios va a ver tu corazón. Esa es la ofrenda que tienes que presentarle a Dios, para que puedas degollar como lo hizo Elías, para que con esa autoridad digas, en el nombre de Dios, se dobla toda rodilla. Pero si Dios no te ha dado la autoridad, entonces no la vas a poder hacer. Cuidado cuando alguien fue a sacar un endemoniado y dijeron, conocemos a tal y a tal, pero estos no los conocemos. Dios te da la autoridad para ir y liberar al cautivo. Dios te da la autoridad para ir. Yo bendigo la vida de mis hermanos que van al hospital y gritan, Cristo sana. Estábamos hace una semana y mi mamá estaba orando por un hermano y mi mamá le dice, levántese hermano. Y yo me le quedé viendo. Y yo dije, no se vaya a caer. Y cuando dio un pasito y dio otro pasito y dio otro pasito, Dios estaba respaldando. Ese es el Dios que tenemos. Y entonces dice que el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y viene a arder en nuestros corazones con el amor de Dios. Que la oración es el oxígeno que mantiene el cuerpo. Y entonces Dios le dice a Elías, dijera mi pastor Joel, este es el inicio, ¿no? No, ya casi. Y entonces Dios le dice a Elías, ahora ven y dile que va a llover, que ya se acabó la condenación, porque el pueblo reconoció que yo soy Dios, porque el pueblo se acordó que yo soy el Dios que viene a hacer milagros. Ahora ve y proclama que viene la lluvia. Se les había acabado el castigo, venía vida y vida en abundancia. Y Elías fue y les dijo, viene lluvia. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11:14, dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás grano en tu vino y tu aceite no se acabarán. Dios quiere que pases ese proceso. Cantamos a veces, Señor, dame y canto
Dios manda lluvia. Y la cantamos tan hermosa y no sabemos ni qué significa. La lluvia de Dios es esa bendición que trae vida. La lluvia de Dios es cuando tú dices, ha pasado ya lo peor. Viene Dios. Ya viene ese consuelo de Dios. Entonces, Elías confió en Dios. Elías era un hombre que ni siquiera conoció la muerte, que fue arrebatado, dice la palabra de Dios. Dios no quiere que venga muerte a tu vida. Dice la Biblia, los planes que tengo para contigo son de bendición. Dice la Biblia, bendeciré a los que te bendigan. Ese es el Dios que tenemos. ¿Por qué danzamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué dice, es que los hermanos, tú vas ahí, todos lloran? Yo a veces invito a gente y me dicen, oiga, ¿por qué todos lloran? Y yo digo, porque antes llorábamos por depresión, antes llorábamos por ansiedad, hoy lloramos porque estamos en la presencia de Dios, hoy lloramos porque sabemos que Dios, tenemos victoria con Él, que nos espera una recompensa, que podemos decir, para mí el vivir es Cristo. Qué difícil es decir, para mí el morir es Cristo. A veces que decimos, para mí vivir es que yo viva. Qué difícil es decir, el morir es ganancia. Qué difícil cuando alguien viene con un diagnóstico y te dice, ya nada más te queda qué tiempo. Yo estuve en un proceso muy complicado hace unos días y yo le decía a mi pastor, ore por mí, pastora, y le decía a mi esposo. Y yo guardaba en silencio y yo decía, Señor, que no vaya a salir cáncer. Pero llegó un momento en que Dios me produjo de tal manera que le dije a Dios, bueno, Señor, si sale así, va a ser tu voluntad. Si tú me quieres sanar, me vas a sanar, y si no, va a ser tu voluntad. Y cuando todo salió bien, entonces entendí que Dios todavía tenía un propósito. Y dije, no me voy a callar, ni me van a callar. Yo he de predicar hasta el último momento las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Eso quiere Dios para ti. Eso esperan tus hijos de ti. En 3 días vamos a ser celebradas y homenajeadas. Y los hijos van a llegar y nos van a decir, mamá era la mejor del mundo. Todos los demás días del año se les olvida, pero ese día somos las mejores mamás del mundo. Pero qué hermoso que tú les digas, ¿sabes qué, hijo? Algo diferente pasó en mi vida. Dios no quiere que te vayas como veniste. Dios quiere reconstruir ese altar. Dios quiere procesarte. Dios quiere que tú vengas en oración. Dios quiere mostrarte tus maravillas que Él hace. Pero tú tienes, decía la profecía, la hace desde que llegamos. Dios nos quiere vestir el día de hoy. Qué difícil como mujeres decir, no tengo espíritu de cobardía, qué difícil. Porque yo se los he dicho muchas veces, somos seres frágiles. Pero tenemos un Dios, tenemos un Padre. Aún dice Dios que Él es el Padre de los huérfanos, el esposo de las viudas. No estamos solas. Jamás te sientas sola. Porque en Dios está nuestra fortaleza. No sientas cobardía, no digas qué puede pasar y si lo intento, ¿qué va a pasar? Y si fracaso, ¿qué? No hay fracaso en Dios hay procesos. No todo te va a salir bien. Tú lo planeas de una forma y ya lo encaminaste y Dios te dice, no, por ahí no es, pase por acá. Y entonces tú dices, Señor, estoy fracasando. No, Dios te está procesando porque quiere que sigas al otro nivel. Los cristianos siempre estamos en proceso. Qué difícil, porque cuando ya vencimos una batalla y decimos, Señor, ya amén, gloria a Dios, todo está bien, nos viene una más fuerte. Nos dice Dios, tomen aire porque ahí va la que sigue. Pero cuando estamos seguros en Dios, decimos, Señor, yo voy a estar ahí, porque tú vas a estar conmigo. Nosotros siempre que vamos a algún lugar, decimos, Señor, tú vienes adelante. Y estábamos apenas en un momento muy difícil y una persona estaba con una presión y me empezó a ver, y estaba oprimida ella, y me empezó a ver muy feo, yo sentí toda esa presión, no podía respirar, se me paró de la casa casi que él habla, y entonces yo empecé a declarar y delante de ella le dije, te vas a hacer 2 pasos atrás, porque el que viene delante es el Hijo de Dios, y es el poder de Dios, y hemos sido enviados para liberar este lugar, porque son gente que está esclavizada en drogadicción. Y Dios nos dio la victoria.
que es imposible para Dios, que Él controla la atmósfera, que Él manda terremotos, que Él tiene el control de todo. Decía el siervo, ¿qué es para ti el hombre? ¿Qué somos para ti? Y el Hijo del Hombre que para que lo visites. Dios tiene un plan para tu vida como mujer. Solo esfuérzate, toma identidad y dile, Señor, yo quiero tener ese espíritu que vino sobre Elías. Quiero sentir tu poder. Que venga desde la mano de Dios ese espíritu, pero que venga con ese soplo. Porque a veces nos da miedo alabar hasta Dios. Alaben a Dios, hermanos. A ver, vamos a poner en práctica. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya ven como si no se ve. Vamos a intentarlo otra vez. Digan gloria a Dios. Amén. Ese es el Dios que predica. Que donde tú vayas sepas que la victoria está ganada en el nombre de Jesús. No con tus fuerzas. Con tus fuerzas jamás. Con tus fuerzas vas a fallar. Yo siempre le digo a Dios, yo renuncio a toda aquella cosa que venga a estorbar el propósito que tú tienes para mi vida. Pero qué difícil es renunciar, porque a veces decimos, ay Señor, te doy esta parte de mi vida, pero esta no. Esta todavía está en proceso. Estoy dejando poco a poco esto. Entonces Dios quiere perfeccionar hacer lo imposible. Dios quiere hacer hoy algo en tu vida. Yo le pido a mi hermano si pasa. Y a mi pastora Petra si quiere pasar.